Mi nombre es Julio Acosta, soy licenciado en Letras, escritor y en mi recorrido en la industria del cine es como dialoguista y como guionista. No trabajo tanto o no trabajo tanto con mi nombre, porque ahora estoy siendo incluso consultor de un guión en Estados Unidos. Pero no, en líneas generales prefiero trabajar como consultor o no meterme en la redacción completa de un guión. He trabajado como dialoguista también, creo que ya lo dije, y ahora estoy más enfocado a la docencia y a la escritura, pero de narrativa sobre todo. Y si pudieras describir brevemente cuál es la función de un guionista, ¿cómo lo podrías definir? Bueno, la función del guionista es la de crear lo que es la estructura, como la columna vertebral de cualquier proyecto audiovisual. Es decir, no hay nada que escape a la necesidad o a este paso previo de que es un guión. Como digo, es el armazón básico para crear cualquier tipo de producto audiovisual. Es más, lo que vemos como reality show, los noticieros, los programas de entretenimiento, serían todos imposibles sin un guión previo. Así que es la etapa inicial, diría, de todo el proceso de cualquier producto audiovisual. ¿Por qué es importante que el conflicto en una historia esté bien contado? Bueno, si no hay conflicto, no hay historia. Es decir, nosotros podemos hacer un guión con una estructura naturalista, digamos, contar la vida natural, normal de una persona, o 24 horas en la vida de una persona, o cierto aspecto del existir de una persona, pero si no se chocan los objetivos de esa persona con los de otra, si no hay algo que sea problemático en la vida del protagonista, no hay atractivo alguno. Creo que era Chaplin, Orson Welles, que decía que hacer una película es agarrar al protagonista, crearle un problema y ver cómo se desenvuelve. Creo que eso es lo básico. Si no, reitero, todo sería un retrato naturalista sin ningún tipo de interés. Y lo que queremos en el cine, como en cualquier otra manifestación artístico, dramática, es vernos reflejados. Y toda nuestra vida está recorrida por conflictos. Siempre tenemos algo que resolver, alguna aspiración que realizar, algún obstáculo que saltar. Entonces, vamos al arte para vernos reflejados. Y reitero, toda nuestra vida está llena de conflictos, y eso es lo que... Esto viene ya desde el punto de vista, desde el tiempo de Aristóteles, cuando decía que tiene que haber una mímesis, es decir, una copia
valga la redundancia, de la realidad, una copia creíble, y que si esa mímesis, esa copia era confiable, era efectiva, iba a producir esta catarsis. Una catarsis quiere decir una limpieza del espectador. Y reitero, si no hay conflicto, no me limpio. Si no veo que otro tiene los mismos problemas que yo, o similares, o equiparables, y no los resuelve, no choca con ellos, no pelea, el arte no tiene mucho sentido, es atractivo. El conflicto es básico para la confección de cualquier guión. ¿Qué sería el cine político desde el punto de vista del guión? El cine, a ver, yo entiendo dos cosas distintas, cine político o cine bélico. El cine bélico tiene sus particularidades específicas y tiene varios modos de asumir. Por empezar, el cine bélico no necesariamente es con bombas y con estallidos y en el campo mismo de batalla. Esa es una de las formas de hacer cine bélico. Otra es las consecuencias de la guerra. Otra es las causas de la guerra. Algunas películas terminan con el inicio de la guerra. Otras, las consecuencias de la guerra, como por ejemplo en nuestro medio, La deuda interna, una película bellísima. Hay películas que se desarrollan 100% en el campo de batalla y otras fuera. Como por ejemplo hay varias películas, por supuesto no tengo hecho el recuento aquí como para nombrarte título por título, pero por ejemplo, vamos a la Segunda Guerra Mundial. El desembarco en Normandía, que fue el inicio de la caída del poderío alemán en Europa, lo que se llamó el Día D. Hay muchas películas tratan de los preparativos del desembarco, que son apasionantes y muestran la importancia que tuvo Estados Unidos, la importancia que tuvo Inglaterra, las peleas entre ellos, los conflictos internos antes del desembarco, etc. Y por ahí terminan en el desembarco. Y otras películas épicas que se centran en el medio de la batalla, es decir, cómo llegan los aliados a las playas, las luchas que tienen, etc. Otras tratan a partir del desembarco cómo van yendo tierra adentro. O sea que hay cine bélico, hay en el campo de batalla, consecuencias, orígenes, como te dije, preparativos, la vista táctica, etc. Yo te diría que lo esencial del cine político ficcional, el cine, bélico ficcional, que no sea un documental, es que siempre te vas a encontrar con distintos tipos humanos que alternan entre sí. Es imposible contar un conflicto bélico desde afuera hacia adentro, salvo que sea un documental. Claro. Los guiones de películas bélicas, vos vas a ver que siempre cuentan el conflicto desde adentro hacia afuera. Porque en última instancia lo que se reflejan son siempre problemas humanos. Y vas a encontrar personajes, no solo son personajes en sí, sino que son personajes alegóricos. Vas a encontrar el que está convencido de la guerra, el que tiene dudas, el crítico,
el supuestamente patriótico, el que quiere desertar, vas a encontrar la interacción entre ellos. No hay modo de contar ningún género sin caer en la pequeña historia, digamos, claro, en lo que pasa a nivel humano, es lo que nos interesa. Y si lo vas a contar desde afuera hacia adentro, tenés que hacer un documental. No hay otra forma de contar. También hay mucho cine que es una crítica velada o directa de lo que son los conflictos bélicos en sí. Y ahí tenés, por ejemplo, Stanley Kubrick, que hizo Senderos de Gloria en el 57 y 30 años después, en el 87, hizo Nacido para Matar. Una de la Primera Guerra Mundial y otra de la Segunda Guerra Mundial. Y en el trasfondo siempre hay una crítica al hecho bélico. ¿Por qué el ser humano tiene que verse en esta instancia de tener que matar a otro por intereses económicos, políticos, etcétera, que se tendrían que resolver de otra manera? Para resumirte, cine bélico no deja de ser cine de alternativas humanas, de conflictos humanos. No hay otro modo de narrarlo que no sea ese, por lo menos, reitero, desde el aspecto de una película ficcional. Yo le quería preguntar cómo diferenciamos una persona de un personaje en el cine. Bueno, yo siempre suelo decir en mis clases que quien no está habituado a trabajar en el mundo de la ficción cree que es difícil crear un personaje. Y sin embargo, todo el tiempo estamos creando personajes. En la vida real creamos personajes. En este momento, Maitena Burgos es una alumna que cursó conmigo en algún momento y que ahora me hace una entrevista con objetivo de hacer una tesis o un trabajo, un informe, no sé muy bien qué es, o preparar su tesis. Pero Maitena Burgos es un montón de otras cosas. La persona Maitena Burgos es un montón de otras cosas que yo desconozco y que me es imposible conocer y que no me interesa conocer. No es esto no es peyorativo, sino que para el guión del encuentro de hoy a las 3 de la tarde yo hago abstracción de unos elementos de Maitena Burgos que me sirven para el guión de este momento. Eso es un personaje. Un personaje en un guión es una abstracción de algunos elementos que me sirven para el desarrollo de una trama. Y esa abstracción va a ser personalidad, aspecto, nombre, modo de actuar, indumentaria, etc. Eso es un personaje. Un personaje es un vehículo muy potable que yo tengo para el desarrollo de una historia. Totalmente distinto de una persona. Una persona es totalmente inabarcable hasta para ella misma. Nos lleva toda la vida a conocer a otra persona y nos lleva toda la vida a conocernos. Un personaje en 1 hora y media de emisión creemos que lo conocemos. Claro. Porque sobre todo si están bien presentados esos rasgos que lo definen. Y necesitamos marcar esos rasgos porque lo necesitamos para contar satisfactoriamente una historia. O sea que se tienen que cumplir estas características que vos me nombraste recién
para que el personaje Sí, pueda atravesar, ¿no?, la pantalla a través del drama y contarlo bien, que esté bien armado. sí, por supuesto. Además, de que ese personaje puede evolucionar. Un personaje puede partir de ser cobarde a descubrir su valentía, o puede partir de ser tímido a llevarse el mundo por delante y triunfar en una empresa. Pero esa evolución parte de algo, y ese algo yo lo tengo que construir al principio para darme la sensación de que estoy conociendo a una persona. Pero reitero, son una serie de rasgos que trabajados me crean la ilusión de ese pequeño Frankenstein que yo creo y que le tengo que hacer creer al espectador. Eso es lo que tiene que estar bien construido. Para resumirte nuevamente, un personaje es una serie de rasgos, de hábitos, de apariencias que son activos, que se van desarrollando a través de la trama. Bueno, ¿hay categorías de personajes en los guiones? Sí, ahí yo tengo alguna cosa para, por lo menos lo que yo tengo como práctica. En líneas generales, hay desde el momento que se hace el casting, desde el momento que incluso se generan los honorarios y todo, la diferencia entre protagonista, coprotagonista, desde los roles protagonistas, antagonistas. Yo digo que a los personajes hay que tratarlos a todos como coprotagonistas. Nunca hay que pensar en personajes secundarios, porque si nosotros pensamos a alguien como personaje secundario, le vamos a atribuir una atención secundaria. Y todos los personajes tienen que estar bien tratados. Aún aquel que hace de auxiliar del héroe, de mero escollo del héroe en una situación, etc. Todos tienen que estar bien desarrollados. Por supuesto, hay una jerarquía en cuanto al tiempo que están en pantalla, cuánto pesa sobre ellos el desarrollo de la acción, etc. Respecto del tratamiento y del cuidado que hay que tener con cada uno de los personajes, eso no debería haber diferencia. De hecho, mira qué pasa, Maitena, habrás visto más de una vez que un personaje secundario, a veces tomemos una miniserie, un personaje que era secundario, entre comillas, en una miniserie, después termina en otra emisión, termina siendo el protagonista porque cobró una importancia que nadie se la había previsto. Y eso es cuando se trabajan bien todos los personajes. En torno al tema del conflicto de guerra, ¿cómo se construye un personaje? Creo que igual me lo contestaste en la primera pregunta, pero que dijiste que se construía desde adentro hacia afuera, ¿no? Pero sí. ¿Cómo construimos en torno a ese conflicto un buen personaje? Yo te diría que tendrías que tomar dos cosas. Una, la que tiene que tener cualquier personaje bien construido, como te digo, una dimensión, tres dimensiones, social, psíquica y física, que tienen que estar bien delineadas. Un personaje como cualquier otro, y en el caso el otro aspecto es su toma de acción respecto del conflicto. Eso es característico de las películas de tema bélico. Vos vas a ver que no todos los personajes tienen el mismo
posicionamiento respecto de la acción que están desarrollando, de su misión, de su implicancia en la ideología del combate, etc. Entonces, yo creo mi personaje de modo que se mantenga, porque le creo una personalidad determinada. Y al mismo tiempo tengo que ver cuál es la interacción con sus compañeros y cuál es la interacción con el trabajo, entre comillas, que está desarrollando. Es decir, esta gran historia que es el conflicto bélico. Yo creo que en las películas de guerra eso es lo que marca el derrotero de los personajes. Cómo son ellos y cómo se manejan con el conflicto. Y en base, uno que está en contra del conflicto, bueno, por ahí va a ser el desertor, o el que va a ir a juicio al final de la trama, o el que al final va a tener razón, y los demás van a terminar concediéndole esa razón. Pero yo diría que ese doble juego, hacia adentro y hacia afuera, en la relación con sus pares, sus superiores y con el conflicto. ¿Cuál era la función del personaje de apoyo? Pero vos me comentaste que todos los personajes tienen que estar, digamos, bien contados y en la misma... Sí, hay modos de analizar la naturaleza del personaje que, sobre todo bueno, vos ya ni te debes acordar que nosotros vi un trabajo de Joseph Campbell que hablaba de la historia del héroe. Joseph Campbell, un estudioso que en el año ¿En el camino 48, del héroe? Sí. Lo del camino del héroe. Sí. Este estudioso sacó un libro que se llama, porque los libros siguen viviendo, El héroe de las mil caras. Y él analizaba en múltiples historias. Era típico de esa época que uno analizara, porque estaba muy en boga el concepto del inconsciente colectivo de Jung. Analizaban en distintas partes del mundo cómo se desarrollaban las historias de héroes, de modo de fijar un patrón. Y él encontró que en la trayectoria del héroe había 12 pasos que se repetían indefectiblemente: naturaleza, que fuera un héroe religioso, un héroe profano, un héroe en un conflicto bélico, un héroe que quería lograr un triunfo personal, etc. Y en ese camino que hacía, encontraba en líneas generales un consejero, que suele ser un brujo, un viejo maestro, etcétera, un entrenador, claro, sí. Un entrenador, lo que sea, pero al mismo tiempo encontraba aliados y adversarios. Y yo te diría que eso es fundamental para la construcción de cualquier encontrar personajes que le sean afines al protagonista y que lo ayuden, que le allanen el camino para lograr su objetivo, y otros que están en contra y que se le oponen. Una que sepamos todos y que hace poco volví a ver con mis estudiantes, Shrek. Claro, Shrek. Vos tenés a Lord Farquaad y tenés a el burro. Uno es aliado y otro es adversario. En el camino que tiene Shrek para lograr su objetivo, que en primera instancia él no sabe
Él cree que es solo liberar el pantano, después se encuentra con el amor. Y para el logro del amor va a tener aliados y enemigos. Y eso lo encontrás en todos las tramas donde haya un héroe. En Harry Potter, en cualquiera vas a encontrar aliados y enemigos todo el tiempo. Yo creo que son indispensables porque ningún protagonista camina solo. Por esto que te digo que es espejo de la vida el arte, y ninguno de nosotros está solo nunca. Y hasta para el logro más pequeño, como sea conseguir hasta cualquier logro, no quiero llamarlo pequeño, conseguir un trabajo, o el tuyo, de lograr un título, vas a encontrar aliados, vas a encontrar adversarios todo el tiempo. El jefe de tu trabajo que no te da la autorización para ir a dar un examen, o un profesor que te dice, no, mira, esto está mal, yo te ayudo. Eso es fundamental. Y reitero, como la ficción es un espejo de la vida, nuestros personajes tienen que tener aliados y adversarios para construir una buena historia. ¿Qué consejo vos le darías a un futuro guionista que quiere comenzar a trabajar en construir un buen personaje y una buena historia? ¿Bélica o general? Bélica, sí. Bueno, yo diría, investiga muchísimo, investiga mucho, porque bélico puede ser desde, no sé, desde la época de los romanos, puede ser desde los incas o los aztecas y los españoles, etc. Investigar mucho. Y una vez que uno investiga, crear los parámetros en qué esquema de ese desarrollo histórico vas a enmarcar específicamente tu historia. Y una vez que investigaste, olvídate de todo. Y empezá a crear dramas humanos. Si no hay drama humano, dedícate a hacer un documental estudia historia, y dedícate a hacer, en todo caso, o a pagar para que te hagan un documental sobre un evento histórico. Crear un buen marco y desarrollar una historia humana, que es en última instancia lo que contamos los que estamos dedicados al arte.